Somos el equipo Magama. Estamos conformados por mi compañero Gael Silva Carrillo y Mariana González Aldaz. Y hoy hablaremos sobre lo que es la ley del impuesto al valor agregado, o sea, el IVA. Y comenzamos esta exposición. Bueno, vamos a hablar de algunos supuestos que tiene el IVA, que es como qué es el IVA, qué son las diferentes tasas que posee. Bueno, el IVA a grandes rasgos es un impuesto indirecto, lo que quiere decir que en lugar de aplicarse directamente sobre los ingresos de los contribuyentes, se aplica sobre el consumo o goce de bienes o servicios que éste llegue a tener. Podemos apreciar aquí en la exposición que están obligados al pago del impuesto al valor agregado, pues por lo establecido en ley, como acabo de mencionar, enajenación de bienes, que presenten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes, el importe de algunos servicios, y pues también tenemos pues las personas que están obligados, tanto personas físicas como morales, pero pues hay algunas condiciones. Por decir, en personas morales que reciban servicios personales independientes o usen o gocen temporalmente bienes prestados u otorgados por personas físicas respectivamente. En esto me estoy basando en la ley del impuesto al valor agregado en el artículo 1A, que nos habla sobre esto. También tenemos que están obligadas a hacer esto o no las personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles o los usen o gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Bueno, entonces, acabamos con esto. ¿Qué entendemos por estos conceptos? ¿Qué son enajenación de bienes? ¿Qué son préstamos de servicios? ¿Qué es el otorgue o goce de uso temporal de bienes? ¿Qué es la importación? ¿Qué son las exportaciones? Estos supuestos que acabo de mencionar. Pues sí, la enajenación de bienes son toda transmisión de propiedad. La ley del IVA establece en distintas cosas. Entre algunas de ellas son los animales y vegetación que no sean industrializados. También tiene supuestos y cosas que no se pueden hacer en este caso. Son más, como le acabo de mencionar lo de los animales. También son medicinas de patentes y productos destinados a la alimentación, a excepciones, que serían las bebidas distintas a la leche, inclusive también jarabes o concentrados para preparar refrescos, caviar, salmón ahumado y entre otras cosas. Tenemos también lo que son la prestación de servicios, que es el ejercicio independiente de una profesión, arte u oficio, los arrendamientos de bienes, industrias o negocios, empresas o sin establecimientos mercantiles, con o sin opción de compra. El otorgar el uso de goce de bienes. Se entiende por uso o goce de pues estos bienes, independiente de la forma jurídica del efecto que se utilice, por lo que una persona permite a otra gozar temporalmente de sus bienes tangibles, ya sea de contraprestación o que le permita gozarlo, y pues importaciones de bienes y servicios, que son las introducciones de bienes al país, con excepciones, porque también tenemos excepciones en esta parte, que serían más que nada. Por acá la tengo. Espera un momento. Bueno, ahorita se las comento, ahorita que encuentro aquí. Y pues las exportaciones, las empresas residen en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0%. Ahorita también vamos a hablar de las diferentes tasas que existen, tanto dentro del país como las que nos mencionan por ley. Se calcula el impuesto de tasa del 0% al valor de la generación de bienes o prestaciones de servicios cuando unos u otros se exporten. En pocas palabras sería eso. Y tenemos, estaba hablando de las tasas, pues tenemos tres distintas tasas aquí en el país. Una tenemos para territorio nacional, que engloba prácticamente todo, y tenemos una para región fronteriza norte, y tenemos la tasa cero. Pues voy a explicar así brevemente lo que implica o es cada una y la tasa que se aplica. Para el territorio nacional, la República Mexicana es del 16%. Para la región fronteriza norte, para los contribuyentes autorizados, porque no todos los contribuyentes están autorizados a utilizar esta tasa. Esta tasa puede ser aplicable por ciertas empresas que se encuentren en los estados de la frontera, que esté avalada, y la tasa sería del 8%.
Tenemos también lo que es la tasa cero, es aplicada en ciertos productos y por lo regular de necesidad primordial. Bueno, y pues tenemos aquí que se entiende por actividad exenta de IVA y cuál es la diferencia de la tasa cero. Bueno, ok. Un ejemplo de la tasa cero es que yo no puedo recuperar ese IVA a favor. Si está exento, yo no lo puedo recuperar el IVA. Sí. Y el IVA de la tasa cero sí presenta declaraciones anual. En cambio, la que es la tasa exenta no presenta declaración anual y más aparte, o sea, puedes tener como acá, espera, que lo tengo. Ay, 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 ¿dónde está? ¿Dónde diablos está? Pero se puede considerar como si no presenta declaraciones y tiene sí la tasa cero sí presenta declaraciones. Bueno, ¿dónde traduciría más que nada eso? Bueno. Ok, también tenemos que pasar a los siguientes términos o conceptos que nos define esta ley, que sería la traslación de impuestos, el impuesto a pagar, el acreditamiento, el impuesto acreditable y requisitos para que sea acreditable. Ok, pues a grandes rasgos, el traslación de impuestos se entiende por el traslado de impuestos al cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente establecido en esta ley, inclusive cuando se retenga en los términos del 1A y del artículo 1A y 3 de esa ley. El impuesto a pagar, el pago mensual será la diferencia entre los impuestos que corresponde al total de las actividades realizadas en el mes que se efectúe el pago, a excepción de las importaciones de bienes tangibles y las cantidades en las que procede el acreditamiento determinadas en los términos de esta ley. Ok. El acreditamiento, el derecho a acreditar es personal para los contribuyentes del impuesto al valor agregado y no podrá ser transmitido por actos entre vivos, excepto tratándose de fusión. Ok, impuestos acreditables, requisitos para que sea acreditable. Se entiende por impuesto acreditable el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio que lo hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios. Ok, bueno, aquí también podemos hablar de cuánto es la retención del IVA, cuál es el momento de la retención y quiénes son los retenedores o prestaciones de servicios independientes o arrendamientos de bienes inmuebles. Y pues vamos a presentar un ejemplo. El retenedor efectuará la retención del impuesto en el momento que se pague el precio o la contraprestación y sobre el monto de efectivamente pagado y lo enterará mediante declaraciones en las oficinas autorizadas. Y pues son a más tarde del día 17 del siguiente mes aquel que hubiese efectuado la retención. Ok, ¿qué entiende? Y pues ¿qué se entiende por efectivamente cobrados? Para los efectos de esta ley en el artículo 1, en el artículo 1P de pues, la ley del impuesto del valor agregado, nos menciona, ok, para los efectos de esta ley se considera efectivamente cobrados las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellas correspondan a anticipos, depósitos o cualquier otro concepto sin importar el nombre que se les designe. Y se puede decir que eso es a grandes rasgos pues, que se entiende por efectivamente cobrado, IVA efectivamente cobrado. Y bueno, a ver. Ok, ¿qué momento se causa el impuesto cuando se paga con cheque? Ok, cuando el precio o contraprestación pactados por la generación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso de goce temporal de bienes se pague mediante cheque, se considera que el valor de la operación, así como el impuesto al valor agregado, trasladado correspondiente fuera efectivamente pagado en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. Ok. Enajenación de tasa cero, artículo 2, enajenación exentas. Pues el artículo 2, el impuesto se calculará, pues aquí tenemos que hablar de la enajenación de la tasa cero y pues sus supuestos, que sería, pues nos lo menciona el artículo 2A, que el impuesto se calculará aplicando la tasa cero, o sea, se aplica la tasa cero a los valores que se refiere a esta ley cuando se realicen los actos o actividades siguientes. Podemos decir que está la enajenación de animales y vegetales, está también la de medicina de patentes y productos destinados a la alimentación, hielo y agua, itzle, palma y lechuguilla. O sea, son todos los que entran en la tasa cero. Nos lo menciona aquí, óleo, joyería, libros, periódicos y revistas, que sería una fracción I, la fracción A, que es la que de animales que ya mencioné. Y bueno, a grandes rasgos son los que entran en lo que sería en la tasa cero. Y bueno, eso más que nada. Ya tenemos aquí, vamos a pasar a la
Siguiente diapositiva. Ok, sí. Pues son las tasas aplicables en la enajenación de alimentos preparados y consumo en el mismo lugar en los que se venden. Bueno, más que nada es esto, que se aplicará la tasa del 16% a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo, preparados para el consumo en el lugar de establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sea para llevar o para entregar a domicilio. A grandes rasgos sería eso, más que nada. Pues mi parte sería todo y listo. Ok, como conclusión de este trabajo que elaboramos en equipo como proyecto final, pues me quedan varios aprendizajes y también aprendo de mis errores que llegué a tener en la exposición, que fue que yo comenté que cuando tienes la tasa cero, pues no presentabas declaraciones y no podías tener lo que habías invertido, que te lo devolviera el SAT. A lo que, gracias a correcciones de la profesora, me di cuenta de que la tasa 0% sí recupera el IVA acreditable a favor. Y pues podemos solicitar la devolución en el SAT, a diferencia de las operaciones directas, son las que pues llevan el IVA acreditado a costo o gastos y pues ya no se puede recuperar. También una de las cosas que aprendí en este trabajo fue de que las diversas tasas que manejamos nosotros, pues yo tomé una de las tasas como el 8%, pero a lo que me comentó, no se toma o no entra en ley ese 8%, sino el 50% de la tasa que estamos manejando aquí en nivel nacional, y pues en este caso no sería el 8%, sino el 50% de esa tasa, y pues la tasa cero, que son las 3 tasas que tenemos. También otra de las cosas que me llamó mucho la atención del trabajo fue cómo se presentan los pagos de IVA, cómo son, quién los presenta, cómo se hacen. Y pues los que pagan pues, son quienes pagan y presentan trimestralmente declaraciones de IVA. Y pues en este caso sabemos que son los empresarios, y pues que en qué fecha se presentan, pues los primer pago trimestres del 1 al 20 de abril, y así sucesivamente con el 1 al 20 de junio, el 1 al 20 de octubre, el 1 al 30 de octubre. Y en qué caso el contribuyente de RIF puede calcular, también eso me pareció interesante, que son de acuerdo a los calendarios, que son de enero a febrero, durante marzo, abril, durante mayo, y así consecutivamente. También una de las cosas que me llamó la atención son la prestación de servicios digitales residentes en el extranjero sin establecimiento en México. ¿A qué nos referimos con esto? Que pues son todas las que, como un ejemplo, Netflix, Amazon, podría ser como líneas también, pero no recuerdo muy bien los nombres de esas compañías. Pero también ya se puede hacer el trámite de pago de IVA aquí en México, que esto indica que las personas que viven en el extranjero presentan servicios en territorio nacional mexicano y deben cumplir con las obligaciones que estas mismas presentan. También estaba indagando en la exposición y me topé con las obligaciones adicionales de los intermediarios digitales, que eso le tocó comentar a mi compañero Gael, y fue una de las cosas que más me atrayeron, porque pues son las obligaciones que tienen que presentar estos intermediarios digitales, pues, que lo menciona el artículo 18, que es publicar en la página de internet de forma expresa y separados, el IVA correspondiente al precio, cuando cobren el precio y el IVA correspondiente a las operaciones de intermediación dichas anteriormente, deberán retener a las personas físicas con la actividad dichas anteriormente del 50% del IVA cobrado. También expedir a cada persona física a la que le hubiera efectuado la retención un CFDI, inscribirse en el RFC ante el SAT como personas retenedoras. Y a grandes rasgos fue uno de los que más me llamó la atención. Y en una de las cosas que tal vez me pude llegar a confundir más y tuve un poco de más problemas fue en esta, que sería la enajenación a tasa cero, en el artículo 2, enajenaciones exentas. No comprendí muy bien de qué trataba o cómo es que se llevaba esto a cabo, ya que en el artículo 2A nos menciona que el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% de los valores que se refiere a esta ley cuando se realicen los actos de las siguientes actividades. Y pues dice la enajenación de animales y bienes, pero no sé cómo se lleva ese cálculo. O sea, es como algo que me confunde mucho, y yo creo que en ese es como en el que más llegué a tener dificultades, pero de ahí en fuera de toda la exposición, con las dudas que me resolvió, yo creo que de cierta manera puede estar
Está enredoso, pero no imposible, y nada más esa es como mi única duda. La pregunta 9 de mi tema, que era la enajenación de la tasa cero, artículo 2 y enajenación exentas, es uno de los temas que más tuve dificultades para entenderlo, y todavía sigo teniendo dificultades, y ya pues con eso de las tasas ya me quedó un poquito más claro cómo funciona y todo está perfecto.